La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Aquí estamos, no estamos todos. De entrada, pues imaginaos que Lucía Márquez no está por aquí y por eso yo, Guillermo López, me encargo de presentar este programa. Vuestro humilde y seguro servidor. Es una pena que Lucía no esté. Se ha ido a resignificar las fallas. Probablemente pues el comienzo de las fiestas falleras en Valencia le ha pillado de un tal grado de fervor que estará preparando las flores para la Virgen y esta semana no ha podido estar. Pero tenemos al resto del equipo aquí en la mesa. No hay nadie en Misteriosas Tierras Catalanas porque Marta Meneu está aquí. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Yo ya me he bajado dispuesta a resignificar las fallas también. Y ya me quedo todas las fallas. Mira, aquí, o sea, el compromiso fallero de este programa es indiscutible. Y Andrés, pues, ¿tú también vienes a resignificar o no tienes nada que resignificar? Yo no he de resignificar les falles, pero yo me quedé así en falles. Ah, no te vas. No eres de esas personas que huyen. No. Vale. No. Hi ha tres tipologies valencianes. Una és la teua, no? Que són els expats, però que si podeu torneu en falles. Que gasten les falles d'excusa, sí. No? Després els que desapareixen en falles. Que viene a ser mi perfil, pero por aquí estoy. Al sí, así estás, ¿no? De fet, qui no està és... Exacto, Lucía Márquez. La teòrica gran fan de les falles, no? I després estem els que es quedem, no? Sense ser entusiastes de les falles, però a mi és que la ciutat en falles m'agrada. També és de veres que no viure al centre ajuda, però que els barris estiguen tots més o menys caotitzats perquè no se pugui anar en cotxe, que hi hagi carrers tallats per a poder jugar amb els xiquets o per a poder fer berenars amb amics. A mi això és una cosa que m'agrada, és que em sembla civilitzada. I això és aquest ambient mig laxo madre mía, el programa de la semana que viene vamos a hacer aquí una cremada directamente con esta resignificación, o sea, por encima de nuestras posibilidades. No, pero eso no es resignificar las fallas, eso es la parte buena de las fallas. Estás señalando las ventajas de las fallas. No, i a més jo crec que és l'essència original, no? Que era una festa molt poc centralitzada, perquè era una festa que s'estenia per tota la ciutat i que en cada barri, al voltant de la falleta, el grup de persones del barri s'organitzaven i feien coses. I ha sigut en temps recents, no? Quan s'ha anat generant aquesta dinàmica de gran turistificació del centre d'una banda i també això de marcar la mascleta a la plaça del País Valencià, els castells, un castell gegant al riu, bueno, castells, els focs artificials. Sí, concentrarlo todo en el centro y que sea unos shows para que la gente tenga que ir al centro y así disfrutar ahí, en teoría, de lo mejor de las fallas. Sí, que yo això sí que ho trobé. Claro, en Barcelona, por ejemplo, pasa mucho que en cada barrio tienen fiestas populares. Entonces es muy guay porque hay una serie de meses que tú todos los fines de semana sabes que en algún barrio va a haber pues el fiesta calendario popular. festivo. Claro, totalmente. Y es muy guay porque está súper descentralizado. De totes maneres, això a València passa també. No? Pero pasa con el Cabanyal y tampoco se No, el Cabanyal és la Setmana Santa Marinera i tal, no sé què, però tots els barris tenen les seues festes. Benimaclet té les seues festes. Sí, en setembre, els Benissants. Pero con el tiempo como que se ha ido perdiendo poder en la calle. Quiero decir, no se puede hacer una fiesta. O sea, antes cuando yo era pequeña, no sé, era más fácil ocupar la calle y tú pues un parell de tanques público. Y ya está. Y dices que tienes permiso del ayuntamiento, que sea falso, y ala, a celebrar. Bueno, y María Estefano y Enrique Tordosa, que nos acompañan con todo técnico, muchas gracias por segunda semana. Y nada, aquí en este perfil fallero prefallero nos hallamos con acontecimios que no son falleros, pero que a veces parecen una falla por lo que están quemando a sus protagonistas. Este fino humor fallero del nuevo presentador de la Paella Rusa, que me refiero a las manifestaciones del 8 de marzo y todo lo que ha antecedido a esas manifestaciones con el follón, con la ley del sí es sí como principal acontecimiento. Bueno, ¿cómo habéis vivido el 8M? Y aquí, antes yo tengo mucho que decir. Aquí yo, pues, gente de mediana edad, tal, aquí, dos tíos de pelo en pecho, tengo mucho que decir. Marta, en cambio, no sé, Marta, ¿tú qué tienes que decir al respecto? ¿Vosotros fuisteis a alguna manifestación? Pues este año no. En protesta por la disgregación del movimiento feminista no fui. Per la división, ¿no? Exacto. Yo sí que he notado como mucho... No sé, o sea, he notado como mucha gente desvinculada, por lo menos de mi entorno, pero tanto de mujeres, ¿no? De que se sienten o no se sienten parte, como también de hombres dudando si tenían que ir o no tenían que ir o no sabían cuál era su papel. Porque claro, al final, el hecho de que haya habido en algunas ciudades varias manifestaciones, el debate mediático también haya estado como muy polemizado, no sé, yo en la manera de vivirlo, ¿no? Como más personal, yo me sentía súper desvinculada este año porque era un poco el esto de no querer dar vergüenza ajena en según qué campañas se han hecho y en según qué acciones de también purple washing y tal,
Y también pues el querer formar parte, porque al final pues... Pero que además había 2 manifestaciones este año, pero en Valencia había 2, ¿no? Sí, No, en Madrid. en Valencia era unitaria. Sí. No, Valencia, hubo dos, lo ¿sí? decía ayer. Ah, sí. Bueno, lo Yo decía- pensaba sí, que en sí. Valencia la convocatoria era unitaria, que habían a conseguir que fuera unitaria. Hubo una que era la de la coordinadora, que esa era crítica con el gobierno y con el PSOE, sobre Claro, todo. es la No, Asamblea con el PSOE, no, con Feminista y la Irene Montero. Coordinadora, ¿no? Exacto, Sí, exacto. sí. Ah. Y hubo otra que era más favorable al Ministerio de Igualdad, digamos. Es decir, la terfa y la no terfa. Claro. ¿no? Es un poco lo que ha habido en Madrid también, vamos, ha sido, creo yo, la línea divisoria. Sí, però en Madrid era el PSOE d'una banda i Podemos d'una altra, Sí. bàsicament. No? I així, a mi sí que m'havia... Jo crec que la progubernamental, per així dir, crec que sí que era unitària. No? Era todo el gobierno. Pero la otra era Però crítica. després, clar, con- estava ahí... O sea, sí, però la terfa. No? Jo he de dir que algunes... Que jo, ha hagut alguns anys que jo he anat i era que a més anaves amb molta gent, anaves amb xiquets i era una cosa molt festiva. No? Però enguany és de veres que com ha perdut aquest caràcter una mica festiu i s'ha convertit Home, no només a en veure- reivindicatiu, sinó en una baralla interna, no? La veritat és que feia menys il·lusió. I també, per el que dius tu dels homes que no saben què fer, a mi em va passar que jo ahir tenia classe, tenia en un màster, me tocava fer classe, i és la típica cosa que encara que hi havia un atur acadèmic convocat, era un atur acadèmic convocat per a les dones, se suposava, i per als estudiants. Aleshores, tu com a profe no saps ben bé què fer. De total, que jo ania ahí i tal, no sé què, les estudiantes van demanar que si podien anar a la manifestació, algunes d'elles, i aleshores al final ens quedarem sense gent i diguem, bueno, ja un altre dia recuperem esta part de final de la Lo mismo sessió. que pasó, a mí me pasó lo mismo. En el máster nuestro, exactamente igual. I recuperar en final de la sessió. És a dir, que gent sí que almenys te deien que volien Bueno, anar. y luego se fuera ahí al bar. No? I ja... Però vull dir, però és de veres que el que sí que sembla és que hi ha unes divisions que han arribat a un grau de confrontació personal que fan que el moviment hagi perdut a curt termini probablement atractiu. També jo pense... Bueno, y porque el movimiento pide cosas que son contrapuestas. Claro. O es un movimiento que pide una... Es que es en la propia definición, no ya de lo que es el feminismo, sino de lo que es una mujer y lo que no lo es, y quién puede, digamos, sentirse arropado por el feminismo y quién no. Entonces, claro, cuando hay esa contraposición y además las dos posiciones tienen mucha gente detrás, porque, a ver, viendo las manifestaciones y contramanifestaciones que ha habido, en las dos había mucha gente. O sea, no es que haya habido una manifestación de 50.000 personas en Madrid y otra de 500 personas, es que las dos tenían mucha gente. Pues eso no tiene, o sea, no tiene un encaje fácil. Y claro, evidentemente la gente, digamos, que lo que quiere es manifestar su apoyo a los derechos de las mujeres y a la búsqueda de la igualdad, pues claro, se encuentra en un ambiente mucho más crispado de lo que debería ser, ¿no? Probablemente. Sí, a ver, también es consecuencia de que pues es bueno porque si hay mucha discusión ya en el foco mediático significa que el feminismo se ha convertido en una cosa mucho más hegemónica. De hecho, este año se cumplían como 5 años de el año que se hizo así la huelga más fuerte y Más tal. potente. Entonces, pero esa parte está bien, pero claro, también el problema es que, o sea, a mí me da la sensación eso que solo se está quedando en la polémica, ¿no? Que todo lo que está saliendo en medios de comunicación y también en redes son situaciones de crispación entre un bando y el otro, activistas reventando actos de la ministra de Igualdad, entonces es como... jolín, que se quede en eso, ¿no? En ese conflicto, en ese tal, y que no se... O sea, yo creo que todo el mundo le gustaría que hubiera más diálogo, ¿no? Y al final se está quedando como muy en eso, ¿no? En la polémica, en el conflicto, en las acciones más reivindicativas de reventar al otro, pero no se está dando un diálogo. Y a mí, por ejemplo, el discurso que... O sea, el otro día reventaron el acto del Ministerio de Igualdad y la posición que tiene Irene Montero de cada vez que le revientan el acto, porque a Mónica Oltra también se lo han hecho alguna vez, cada vez que le revientan el acto, decirles queréis intervenir y darles el micro, y como ella contraponerles, me parece que es una estrategia muy guay viendo el clima de crispación, ¿no? No sé. Jo estic d'acord amb tu en que en el fons el que s'hagi produït això és una manifestació de vitalitat del moviment feminista i de la importància del feminisme en l'agenda. És a dir, tu no tindries aquest nivell de crispació, de debat públic i d'utilització política d'una determinada lluita d'idees si aquestes idees no hagueren començat a ser veritablement importants. O sigui, que en aquest sentit crec que tens raó, que és una bona notícia. I probablement també tots els moviments, per a poder avançar, necessiten no ser unànims i no viure en la unanimitat, que això te fa
acabar Sí, sent que se puede acabar Per això, esclerotizando i se convierte en algo... si no tindré tensions. I d'aixes tensions, normalment ixen coses millors i ixen els moviments enfortits. És a dir, que des d'aquesta perspectiva jo sí que crec que aquest anàlisi mig optimista que t'ha eixit. Sí, no, es verdad. Sí, ¿no? Quiero decir, jolín, mejor eso que nos quedemos solo por la igualdad de las mujeres. Quiero decir, si estamos tratando aspectos más concretos, significa que hemos avanzado un pelín en eso. Sí, i que a més, les coses importants normalment tenen conflicte i tenen arestes, no són clares. És a dir, quan tu tens una idea molt clara que tothom, que el 99% de la població, en el fons és una idea que normalment... Que està amortitzada i ja no da más de sí. Té poc de valor i, sobretot, té poca capacitat de transformació i de generar conflicte. Està tothom d'acord, normalment és perquè no té cap capacidad de cambiar la realidad. No, y de hecho, cuando ya empiezan a haber gente que está de acuerdo, pero sigue siendo una especie de opinión común, eso es muy difícil superarlo, porque claro, es que esto es lo que se ha hecho toda la vida, es lo que se ha pensado toda la vida. ¿Cómo puedes ir en contra de lo que siempre se ha dicho? Pues claro, eso da problemas después, porque no es fácil cambiar eso y superar eso, ¿no? Y hacer avanzar la sociedad. Pero aquí ya no estamos ahí, estamos en el avance de la sociedad, en el sentido que sea, porque hay unas tensiones muy, muy claras, ¿no? Pero que esas tensiones son consustancials i inherents a qualsevol avanç. És a dir, si tu no vas a canviar res, no generes cap oposició. Es cuando estás cambiando cosas. Claro, lo que pasa es que yo puedo entender que desde el feminismo más tradicional, digamos, porque aquí hay una cuestión también generacional, o de quién llegó antes y quién llega después, ¿no? Y desde el feminismo más tradicional, yo sí que creo que la sensación que tienen es que han mandado pocos años, ¿no? Es decir, que su modelo de feminismo y la lucha que han hecho por la igualdad la han conseguido y enseguida parece como que ha cambiado o se ha empezado a poner matizaciones, ¿no? Sobre todo con la ley trans, que es lo que ha generado todo el superfollón interno del feminismo. Entonces, eso yo es lo que creo que puede justificar esa virulencia, ¿no? Porque es una violencia como que me están quitando lo que me ha costado tanto conseguir, ¿no? Es que también es en valores, ¿no? Quiero decir, al final el electorado del PSOE y los integrantes del PSOE, la media de edad es bastante elevada y tienen unos valores, y yo me noto que en mi generación, por ejemplo, todo el tema LGTBI y el tema, sobre todo trans, está muchísimo más normalizado. Sí, no lo percibís como una amenaza. Es que ahí se percibe, yo creo, como una amenaza, una nueva amenaza que llega para ocupar un espacio que perciben como suyo, ¿no? Que también, a mí el miedo que me da del punto positivo de, vale, se está avanzando y tal, el miedo que me da es que en este momento de disrupción, ¿no? De, vale, estamos como avanzando muchísimo en relación a históricamente en el tema del feminismo y en los derechos de las mujeres y tal, me da mucho miedo que en ese momento de disrupción, por confusión o porque hay muchos bandos que entran, quiero decir, al final, o sea, la cuestión, o sea, el bando TERF, digamos, no es solo el PSOE, hay gente, hay extrema derecha, hay muchos más bandos que forman esa parte. Entonces, a mí me da un poco de miedo que en esa disrupción y en esa polémica que hay ahora, como que se pueda volver hacia atrás, ¿no? O determinado discurso pueda imponerse de todo el caos que hay ahora. Pero bueno, yo qué sé, es que... Ese riesgo siempre existe. Lo que pasa es que la sensación que me da es que los avances que se legislan es difícil, creo yo, tirarlos para atrás. Muy difícil, sobre todo porque los predicadores de todos los horrores que se van a producir con el determinado avance pierde muchísima legitimidad cuando se produce el avance y no pasa pues todo lo que dicen que iba a pasar. Excepción hecha de la ley del sí es sí, que sí que ha generado lo que algunos dijeron que iba a pasar. Eso de es hecho, cierto que ahí no... Yo le iba a decir que a mí el ver como, no sé, ciudadana, el ver lo que se ha hecho con la ley del sí es sí, de solo sí es sí, o por ejemplo cuando entró lo del aborto y había comunidades que ya estaban en plan esto no nos parece bien, lo vamos a legislar nosotros y lo vamos a quitar nosotros, es como... o sea, el mensaje que se da a la ciudadanía es como, vale, no está, o sea, el hecho de legislar una cosa o el hecho de llegar a tramitarlo no significa que hayamos ganado nada o no asegura nada. Y eso me parece súper peligroso, ¿no? Un poco para que la ciudadanía se implique en luchar por conseguir cosas, vaya. No sé. Però també és normal que en un moment donat, o sigui, canviar una majoria política pugui canviar lleis. El que passa és que crec que el que diu Guillermo normalment és el que sol passar, és a dir, que si no tot... homosexual passó eso, exactament. Si no tot, la major part dels avanços sí que acaben romanent. Sí que és de veres, i jo entenc les tensions, perquè, com diu Guillermo, tenim poc a dir, probablement nosaltres així, però bueno, també som persones que vivim a la societat i aleshores és normal tenir una opinió. Vull dir, jo sí que crec
que com passa inevitablement de vegades quan estàs canviant coses hi ha excessos, és a dir, i que sí que hi ha algunes de les queixes no, del col·lectiu feminista tradicional, de les TERFs i tal, en les que jo entenc, no? Perquè hi ha algunes coses que les veus i pues, els conflictes tradicionals, no? Estos, no? Els nedadors i les competicions femenines, no? Hi ha coses que se poden entendre i s'hauran d'ajustar i ja està. Que son en realidad tangenciales, pero quizás esa reducción ad absurdum de lo que sucede en esos casos deslegitima todo el avance, no todo el avance, pero deslegitima mucho más de lo que sería el avance en su conjunto, no? Però a la vegada que està això, la prova que el conjunt de la transformació probablement és irreversible, va fer una entrevista, crec que va ser en el Confidencial, Fernando Savater. Le va entrevistar Zarzalejos en el Confidencial. Y va a hacer una entrevista a Fernando Savater en la línea en la que está ahora, ¿no? De eso. Barbaridad, todo lo es gobierno son unos locos, están como unas locas, esto es una tal. I ell explicava que al seu parer, com que estan botxes perquè estan fent una legislació de gènere irracional totalment i contra les persones normals, aquestes coses, que això va generar que s'aforen electoralment. ¿no? I que de seguida ell té clar que vindrà una majoria PP-Vox i que ell no li té por a Vox, va dir, i que... Está encantado, ¿no? Que... si pudiera sería mi candidato a vicepresidente con Tapame. Però em va cridar l'atenció que ell, després de dir això, que ell estava, pues això, no? Com enfurismant, com està ara sempre, va dir, tot fatal, España fatal, no sé qué, y claro, tal, encima todo esto se va a quedar ya para siempre, porque ha venido para quedarse, y claro, dius, si tu tens tan clar que la població està en contra, se va a generar una reacció, van a perdre les eleccions, per què a la vegada tens tan clar que aquesta legislació no se podrà canviar? I crec que és una cosa generalitzada, és a dir, que la major part de la gent més del PP i de Vox està enfadada. Sí, lo que más les molesta es que se va a quedar. Exactament. Que són els primers que són conscients que fins i tot quan manen el PP i Vox a lo millor se corregeixen algunes coses, se canvien coses puntuals, però substancialment. No I és raonable, perquè al remat del que estem parlant és de tractar de donar drets a persones que han estat històricament en situacions de molta vulnerabilitat i permetre-los una integració en la societat entenent les seves circunstàncies i facilitant-los la vida, que al remat és del que es tracta en una societat. Pero bueno, aunque no sea verdad que sea por eso que vayan a perder las elecciones y se vayan a hundir, van a perder las elecciones y se van a hundir, visto este contexto de las manifestaciones de enfrentamiento PSOE Unidas Podemos, el que se vote la reforma de la ley del solo sí es sí con el apoyo de la oposición, es decir, de la derecha, mientras la mayor parte de los socios o no apoyan, o sea, se abstienen, o en el caso de Unidas Podemos votar en contra, eso ya sabemos que no van a romper, que ese pacto de gobierno no se va a romper hasta que lleguen las elecciones, hasta el día antes de que lleguen las elecciones, pero eso tiene un coste electoral probablemente, y ¿creéis que puede ser un coste electoral suficiente para que pues haya un cambio, haya un giro de gobierno, como muchas encuestas están diciendo? O se pot trencar el pacte si després de les autonòmiques Sánchez, sobretot, decidís que li convé separar-se per a presentar-se a les generals com si fora, no sé, una persona tan centrista como José María Aznar, ¿no? Vull dir que és una opció, però jo la veritat és que no tinc idea. És de veres que la sensació que fa el govern en aquests moments és de certa descomposició. Es que me parece un poco fin de época, sí. O sea, de que no saben por dónde tirar. Y además de eso es que, claro, está por una parte la situación del Ejecutivo en sí, y luego también es que Podemos, o sea, la situación de Podemos no ayuda a decir, bueno, son dos bandos que pueden tener sus choques, pero bueno, son dos bandos sólidos. Al final, Podemos últimamente no está dando tampoco una imagen yo es que sinceramente esa actitud de Unidas Podemos con la ley del solo sí en sí, que, o sea, tú puedes decir, que a mí me parece que no tienen razón, que en realidad la ley está muy bien hecha y que esos son los jueces fachas que lo que quieren es fundir la ley. Puedes contar todo eso, pero eso la gente no lo va a entender, porque lo que la ve la gente es cientos de casos que se revisan a la baja en una ley que ellos, que desde la izquierda en teoría, desde una izquierda muy singular, propugnaron que lo que iba a hacer era endurecer las penas. Y probablemente endurecer las penas en algunos casos, pero desde luego en otros se lleva, precisamente por esa fusión de delitos, se lleva a que las penas no se endurezcan. Y a mí me parece de una arrogancia y una falta de realismo absoluto, no solo no reconocer que esa realidad pues está produciendo y que no será solo una conspiración de jueces ultrafachas lo que está produciendo esa situación, sino encima esa arrogancia y esa chulería de estar pues disparando a todo el mundo. O sea, a mí me parece una estrategia muy equivocada. Pero
Yo en ese sentido como que rompo una lanza a favor en el sentido de que... Es que es muy optimista, Marta. Optimista. El 8 soy de muy bien, joven. esa edición muy bien. Tengo que tener esperanza. La ley del solo sí es sí, muy bien. Todo bien, todo bien. No, pero me refiero que sí que es verdad que yo tengo la sensación que no ha sido solo esa conspiración de unos jueces de extrema derecha que tal, sino que también desde los medios, por ejemplo, el relato ha sido poner el foco en los problemas que está generando, pero ni se ha explicado, pues... O sea, ni Podemos ha hecho una comunicación explicando la cuestión de las diferentes perspectivas respecto a las penas, ni tampoco se ha explicado los beneficios que puede tener esa ley, ya no solo en la pena, o sea, en los castigos, sino también en beneficios a mujeres. O sea, quiero decir que en ese sentido creo que ni Podemos ha explicado bien y que también entiendo que es muy difícil si tú no tienes medios a tu favor, si el relato siempre es las consecuencias negativas igual a violadores saliendo de la cárcel, es muy difícil hacer la pedagogía a la ciudadanía de no, que también hay esto y esto. No sé. Pero si habría sido meritorio, si al menos lo habrían hecho. Es decir, si hubieran dicho efectivamente, mira, esta ley intentamos proteger más a las mujeres, intentamos clarificar la situación y es cierto que en algunos delitos que se puedan entender que tienen un carácter más leve dentro de la gravedad del delito, pues es posible que las penas se entiendan como mínimas supongan un descenso. Porque tampoco creemos, o sea, se puede defender, yo creo que es defendible. Sí. No es popular, claro, lo popular es decir, cadena perpetua para los violadores, siempre, o lo máximo que podamos. Pero claro, lo que no puedes es defender que esa ley lo que va a provocar es aumentar las penas y que luego no siempre sea así. Y esa realidad a mí me parece bastante clara. Sí, i jo crec que és un error des del primer dia el no haver assumit que tenim un marc punitiu nou i el marc punitiu nou s'ha d'aplicar amb normalitat a la gent que estava en presó i si això vol dir reduir la condena, se reduís i ja està. És a dir, jo crec que ahí... Pero en general lo que conseguiremos exacte, ¿no? es... Y entonces claro. Defiendes tu ley. Yeah. I sí que és de veres que el debat últim de fons, no?, que és el que dieu que no s'ha fet, és de veres que és un debat interessant. Sí, claro. Jo, com suposo que totes les persones de la meva generació, estic educat en el model punitiu anterior i aleshores per defecte me sembla més raonable. Que recordem que el model punitiu anterior és una agressió o un abús sexual quan algú es veu privat de la seva llibertat sexual perquè li obliguen a fer coses que no havia volgut fer, que no havia consentit fer, no? Però és més greu o menys greu depenent de com te forcen a fer-ho, no? És a dir, és menys greu si te ho fan perquè estàs dormit o inconscient, perquè és menys greu. És menys greu si t'han enganyat. I en canvi és més greu si hi ha violència. Exacte, si hi ha violència o intimidació. I és el model antic. I jo, com estic educat en aquest model, per defecte és de veres que ho veig més raonable, però el debat és interessant perquè arran la polèmica... També és violència, estas formes de violència con lo que se... No? Arran la polèmica el que te diuen és bueno, és que i per què és més greu? No? La clau és, i per què és més greu? Te diuen, la clau és el consentiment, si hi ha consentiment o no hi ha consentiment. Per què és més greu? En realitat és igual de greu siga com siga això. Una altra cosa és que si a més, per exemple, te peguen i això te genera lesions, hi ha un concurs amb un delicte de lesions, però el mecanisme per el qual s'anul·la la teua voluntat, la lògica del debat és igual quin siga. El que és important és que s'ha anul·lat la teua voluntat. I mentre s'hagi anul·lat la teua voluntat, ja està. El problema és que aquesta discussió, que és molt interessant, i a lo millor té sentit fer-la, ells han renunciat a fer-la, i després és de veres que la llei era una mica incoherent en això, perquè la llei partia d'aquesta base, però després sí que establia alguns agreujants en alguns casos específics. Per exemple, la submissió química famosa, no? Això sí que era un agreujant. I clar, si tu establissis la submissió física, la submissió química com a agreujant, com és que no està un agreujant la violència o intimidació? Se donava la paradoxa en la llei actual que hi havia més pena si hi havia submissió química, si se drogava la víctima, que si se l'amenaçava i coaccionava amb un ganivet posant-la al coll. Clar, això sí que xoca, no? Vull dir, però el debat és un debat interessant. El debat és un debat interessant i és perfectament legítim fer-lo. El que passa és que no s'ha fet. Y entonces y el relato que se ha vendido desde nuestros amigos los medios pro PSOE de que el PSOE ha venido a arreglar este problema que esas locas de Unidas Podemos han creado, ¿qué os parece? Porque a mí me da mucha atención que aquí, no sé, parece que es una ley que ha creado el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia, no sé, pasaba por ahí, no tenía nada que ver el asunto. No, es una cosa que a mí me llama bastante la atención, que se promueve una ley que por otra el gobierno es corresponsable de la ley, aunque sea una ley propugnada desde un ministerio, pero el Ministerio de Justicia tiene que decir siempre mucho en todas las leyes que se establecen. Entonces, aquí parece que lo ha hecho
hecho solo lo ha hecho Irene Montero con PAM en uno de los círculos de Unidas Podemos y que lo ha mandado directamente a las Cortes y que el Ministerio de Justicia y el gobierno del PSOE no tenía nada que decir hasta que sea promulgada la ley. Es una lógica súper adultocentrista y súper paternalista en el sentido de que se está tratando como, bueno, Irene Montero era la ministra de Igualdad, entonces estaba encargada de hacer esto. Le hemos dejado hacerlo, no lo ha hecho bien, bueno, ahora vamos a llegar nosotros. Sí, dejad con tus calles. Ay, no, claro. Se ha vuelto Entonces es como, pues a mí me parece que es eso, una esta súper paternalista y claro, o sea, para la imagen, por ejemplo, de Pedro Sánchez como presidente, jolín, que vaya tan de tío súper moderno, súper feminista, súper aliado y luego tenga ese tipo de dinámicas ya en el trabajo, en su equipo de gobierno y discursivamente también, es como, bueno, pues a mí me ha parecido muy triste. O sea, yo creo que sobre todo para las nuevas generaciones, jolín, evidentemente no creo que todo el mundo esté tan puesto, ¿no?, en los tejemanejes del equipo de gobierno, pero sí que a nivel generacional es como, bueno, pues la corriente más fresca y más nueva que podía venir y que con la que mucha gente joven creo que se puede más identificar porque no tenemos esa base, o sea, no tenemos valores que a lo mejor otras generaciones sí que tienen. Se ha visto un poco como, bueno, sí, lo intentamos hacer, pero siempre va a estar el señor de 60, 50 años. A sus terfas de 50 y 60 años, que ya, mira cómo está poniendo firma a la niñata esa, que no sabe lo que hace. Claro, entonces, no sé, a mí discursivamente me da mucha tristeza, la verdad. Però, i a més és que és el que esteu dient vosaltres, vull dir, és mentira que la llei fora del Ministeri d'Igualtat per raons evidents. De fet, quan se va fer la llei, el Ministeri de Justícia va vantar-se que havien fet no sé quants centenars de simulacions i tal. Tot perfecte. O sigui, vull dir, si tu estàs dient això, després has d'assumir una certa responsabilitat. I després la segona qüestió és que quan hi ha la polèmica, i és de veres que Podemos i Igualtat des del primer moment han dit que ells no volien rebaixes de penes i que si se produïen era perquè els jutges ho feien malament o una conspiració o directament perquè i que era una conseqüència no volguda i que s'havia de modificar. El Ministeri d'Igualtat sí que va proposar una possible modificació i és que igual que hi ha un agreujant, com he dit abans, per exemple, per la submissió química, que s'inclogueren com a agreujants també la violència i la intimidació, que era baixar-se una mica del burro, que era tornar a reintroduir, encara que com a agreujants, de nou la violència i la intimidació. A mi em pareixia probablement una solució equilibrada i raonable, que conservava eixa transformació, tractava de... Però el PSOE va dir que no, que el que volia era un tipus delictiu diferenciat, com abans, en el que la violència... Que no se torna exactament a tot el d'abans, però vull dir que l'esquema mental tornarà a ser el d'abans. Sí, que ya demostrar que Podemos había hecho mal el suelo y exactament. I el remat, la diferència en penes d'aplicar una solució o una altra era ridícula. Simplement és això, és la voluntat de fer aquesta narrativa, la narrativa de que no és la culpa que no la és culpa teua i te bonegue i t'humilie en públic i jo crec que això explica el conflicte que hi ha al govern i la reacció furibunda de Podemos contra aquesta situació, el fet que s'hagin desmarcat al Congrés, que és una crisi molt important en una majoria política, i el mal rotllo evident que hi ha, que probablemente no arribará a un trencament de gobierno. Repartido como una estera desde el llegado al gobierno, ¿no? Y siempre ha sido pues el socio de Mao Tonto, digamos, pero claro, pero todo tiene un límite, ¿no? Claro. Ya directamente es inventar la plana tu propia estrella legislativa de la legislatura, ¿no? Porque yo creo que es la ley más importante que ha desarrollado Podemos en toda la legislatura, que realmente es ahí es que realmente es de los pocos campos de gobierno que tenían donde hacer algo, porque el resto de no, les dieron las migajas que tienen en el reparto y eso es lo que fue. Bueno, i el projecte de Yolanda Díez jo crec que queda molt tocat, perquè és que s'està veient ja la dinàmica, és a dir, tu tens una narrativa en la que està d'una banda el PSOE i d'altra banda Podemos, i en posicions de vegades molt diferents, i Yolanda Díez on està? On està? És que clar, i a més és que no pots estar a meitat. Està de perfil, perquè hi ha de perfil un any i mig. Clar, però a meitat no pots estar, perquè o estàs en uns o estàs en altres. I el problema probablement de Yolanda Díaz és això, que al remat el seu projecte què serà? Perquè si és estar on està el PSOE i Pedro Sánchez, no té sentit fer un projecte alternatiu diferenciat. Yo creo que su proyecto es estar donde está el PSOE Pedro Sánchez, pero diciendo que es un nuevo proyecto que viene a reactivar a la izquierda y que es diferente a lo que había, pero que los de Podemos le voten también. Claro, eso tiene muchas costuras ahí que van saltando. Bueno, hablando de proyectos que tienen muchas costuras, hoy también queríamos aprovechar el escenario prefallero, porque junto con las fallas que ya se van montando y se van viendo en Valencia, pues también vemos otra cosa, que son pues los carteles electorales, los vídeos de los políticos, en definitiva la actividad de la pre-campaña que ya está en marcha a toda vela.
y que llama la atención porque dices, bueno, faltan 2 meses y medio para las elecciones, entonces ya hay campaña electoral. De hecho, yo me pregunto incluso si se pueden hacer carteles, que evidentemente sí que pueden, ¿no? Pero que han empezado muy pronto esta vez. De hecho, una de las batallas que ha habido ha sido entre María José Catalá y Sandra Gómez por las tiene el cartel lonas. más grande. Una cosa molt masculina, no? Està molt bé que siga una batalla tan masculina entre dos dones. De hecho, Borja San Juan hizo un tuit que molestó muchísimo, que decía como... más grande, la tenemos más grande la lona, pero la deuda más pequeña o algo así. Y era como, bueno... Y el de esa crispación y tal... Molestó muchísimo, aquí va a molestar. Bueno, a los de derechos. Vale. Pero, y de a partir de ahí, sí que vi que uno de Vox, no sé si era de la ciudad de Valencia o de Vox de otro ayuntamiento, los medio amenazó diciéndoles que estaban haciendo campaña electoral y que eso se tenía que ver, a ver eso dónde lo encajaban, hombre, con qué fondos lo estaban haciendo. Tiene toda la razón el de Vox, la verdad, ¿no? Está haciendo campaña electoral. Però fer publicitat electoral no passa res, vull dir, no... Lo que no puedes pedir el voto. Exactament, això és una cosa molt absurda de la llei electoral que diu, tu pots fer el que vulguis però no pots posar vota-me. Exactament. Pero a mí me parece muy bien que fuera de la campaña tener el coñazo con lonas gigantes, con carteles, con... Pues los votes. No, pues no es voto. Pero aparte de no votarle, tengo derecho como ciudadano a que no me den el coñazo con gigantescas lonas por la ciudad, digo yo. A mi no me molesta, no? Jo crec que... Ves que és llei de vida, no? Que ells tracten de vendre el seu projecte, no? Simplement algunes me pareixen més kitsch que d'altres. ¿Y cuál os parece más kitsch o menos kitsch? ¿Nos gusta la batalla de las lonas, por ejemplo, nos gusta? No. Yo, de hecho, para mí es indicativo de que si empiezan así ya a 2 meses de las elecciones, no me quiero imaginar lo que van a hacer, o sea, en lo que se va a convertir la campaña electoral este año. Porque sí, con toda la crispación del 8M y la gente haciendo tanto el ridículo por redes sociales y por todas partes, y la batalla de las lonas, wow, o sea, no me quiero imaginar cómo va a ser la campaña electoral este año. No, i a mi, jo veig algunes diferències, no? Jo, per exemple, en tema estètic, jo reconec que a mi l'estètica que ha triat el PSOE, no només la lona, sinó els cartells de Sandra Gómez, a mi no m'agrada molt, perquè sobretot a mi el missatge que jo rep és un missatge molt personalista, molt de... Més que un projecte de ciutat o un projecte polític... Es alcaldesa, pero es que Sandra Gómez lleva intentando ser conocida desde la campaña anterior, en 2019, la pre-campaña, hizo una web que se llamaba Una Perfecta Desconocida, que era entera sobre su persona, o sea, lleva 4 años, si no 8, intentando ser conocida. Entonces, claro, toda la campaña es ella, siempre. Sí, però jo sincerament pense que després de, doncs això, no? 8 anys de governs d'esquerres i que ella ha estat vicealcaldessa els últims 4 anys, no sé, a mi em crida l'atenció eixa elecció, que probablement és el signe dels temps, però bueno, a cadascú li agraden unes coses i a mi eixe model de campanya no m'agrada. He de dir que m'agrada més el del Partit Popular que... La pequeña, ¿eh? ¿Te gusta la lona pequeña? Jo és que soc sempre de coses xicotetes. Sempre. No, perquè veig que és més programàtica. Y yo sí que creo que como ciudadà yo agraïsc una que te diga lo que van a hacer, te gusta o no te gusta. Exactament, no? Crec que és el debat més civilitzat, no? De què volem per a la ciutat. Y... Bueno, también puede ser que va a intentar descargar un poco las culpas sobre el PSPB, que primero lo que quieran es dar a conocer sus perfiles, porque no solo han presentado a la candidata, también sus listas, y luego ya más adelante nos cuenten lo que sí, està clar, no? Jo dic de moment el que hem vist. I després, mira, el tema de les llistes em pareix molt interessant, perquè jo crec que així tenim 2 models, no? Un és el de Compromís, que són les primàries, que hem parlat ja en el programa, no? I la batalla de les primàries, el show, els vídeos divertits, el mal rotllo que ha generat, però és de veres que això a Compromís li ha generat una sèrie d'un seguiment mediàtic i més o menys coneguem els candidats o alguns dels candidats. Després tens el model del PP en el que la llista la farà no sé, el partit y ya está, ¿no? Y no sé quién es, pero como estoy en Madrid... Tiene apellido valenciano, pues para adelante. ¿No? I després tens el model PSPB en el que fan la llista, com el PP, però porten com un mes que cada setmana anuncien a un i l'anuncien com si fora anem a comptar no sé què, tal, no sé què, com per a tractar de donar imatge de que la llista està construïda d'alguna manera amb algun tipus de participació a la societat civil. Para generar expectación también. Clar, però la qüestió és
cola això de pensar que això és una llista electoral construïda amb participació de la societat civil? Perquè al remat és la llista feta per l'aparell del partit. No, pero yo creo que lo de las pildoritas es una buena táctica. Sí. Porque consigues generar mini impactos mediáticos con cada uno de los nombres que le puedan hacer igual una entrevista a algún medio. Yo creo que no está mal dosificar eso y sacarlo poco a poco. Porque de un día lo sacas todo y ya se acabó, digamos, ese impacto informativo. De otra manera, pues tienes muchos, aunque sean más pequeños. A mi el que m'ha passat amb les pildoretes és que, clar, com tenien impacte informatiu, la major part de les persones jo no sabia qui eren. Tenías que buscarlo. Al final tenías que dedicarte tú a construir. I és de veres que canvies de compromís, com s'han estat barallant els coneixes. I jo d'estos, clar, no coneixies a ningú, llevat dels que han estat allí durant anys fent-li la pelota a Sandra Gómez, no? Que això sí que jo ho he detectat, que és que les persones que porten 4 anys, que cada vegada que Sandra Gómez pujava una foto, elles estaven ahí al darrere de Sandra Gómez. Válida. Soy tu amiga. Qué bien lo haces, Sandra. Eres la mejor. Alcaldesa, válida, preparada. ¿No? Ellos sí, ellos están tontos, ¿no? Que me resulta fascinante y parla molt bé també de com és la política. Pues no es de la ciudad de Valencia, pero el PSOE hace poco se hizo viral un vídeo de TikTok que era presentaban la lista de un ayuntamiento y eran como todos los candidatos pasando en fila y delante del cartel del PSOE como que posaban y se iban. Así toda la lista era terrible. Madre mía, o sea... Cuidado. Era como un efecto Kuleshov, pero con concejales del PSOE. Ese efecto fichajes que creo que lo ha traído Ciudadanos no sé si a la era en política. Pamplona, ¿puede ser? Puede ser. La alcaldía de Pamplona, o sea, el ayuntamiento de Pamplona. Iban uno a uno pasando, posaban delante del cartel, pero era un plano continuo, o sea, era un plano secuencia, digamos, de la secuencia de todos los candidatos a concejal del PSOE. No, però el vídeo ves que ha sigut exitós perquè estem parlant d'unes llistes de l'Ajuntament de Pamplona. Es que, y de hecho creo que la diferencia un poco, ¿no?, entre 2019 y ahora es que en 2019 quien se movió, yo creo que quien más se movió en TikTok, sobre todo, y en vídeos así verticales, ya fue Vox, desgraciadamente. Y este año como que ya la izquierda se está intentando poner. Claro, ¿qué pasa? Que en TikTok, sí, y en general el formato vertical de stories, de Instagram, o sea, como fuera de Twitter, ¿sabes? O sea, format vertical és que, clar, o sea, vull dir que ara per a fer vídeos electorals s'han de fer en forma vertical, no en forma horizontal. No, pero que es el formato que está acostumbrado la gente, al menos en TikTok, y por tanto pues los de integras. hecho, por ejemplo, en la música, en los conciertos, Rosalía es pionera en el hecho de que ha transformado su formato a vertical también en conciertos, tiene pantallas verticales porque viene mucho de TikTok. Entonces, claro, que la política esté tirándose ahí también, pues bueno. Ahí... Bueno, está bien, pero también vamos a decir, Vox marcó el camino. Ja, és que sí. Jo crec que en aquest sentit la que va marcar el camí és ma mare, que porta 10 anys fent els vídeos verticals, quan la típica cosa de necessitem vídeos per a l'aniversari de no sé què. Los precursores a veces no son reconocidos, hay que perseverar, I tenies ahí a les meves germanes muntant el vídeo, mamà, per favor, però fes-lo en horizontal perquè després hem de muntar-lo i tal, i ja no, apareixia sempre en vertical. I mira, ahora, sí. El temps le dona la raó. Fue un poco espeluznante hace 4 años cuando viste que tu madre y Vox hacían vídeos verticales, pero luego ya se ha generalizado. Exactamente. Bueno, nos queda un último mini tema que va a ser casi un emocionado recuerdo, que es, y sí que me permitís la broma, el broche feminista de la parte inicial del programa, que es recordar que en el affair entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, yo creo que todos teníamos claro en el programa quién era la buena y quién era el malo, ¿no? Quién era el malo de la película, el tío ampuloso, arrogante, chulo, soberbio, pues Mario era el que ocupaba todo ese papel, pero ha venido un caballero blanco a acabar de sentar la situación, que es Julio Iglesias, portada de Lola, diciendo que le parece una vergüenza cómo ha tratado Mario Vargas Llosa a Isabel Preisler y cómo ha intentado echar mierda sobre esa mujer posteriormente a la ruptura. Entonces, ¿qué os parece? ¿Qué os parece la entrada de Julio Iglesias desde sus 80 años, rompiendo su silencio para romper una lanza en favor de... Señores mayores por señores mayores. A mí me ha hecho un poco de gracia porque me acuerdo que comentamos cuando la ruptura, comentamos que un poco el entorno de Vargas Llosa decía, un poco esta visión elitista de... Es que, claro, mi vida, mis inquietudes intelectuales no están hechas en pareja para estar con Isabel Preisler. Entonces, claro, que salga Julio Iglesias es como... Me hace gracia que se posicione en la parte no intelectual, ¿no? En la cultura pop, en lo popular. Entonces, bueno, a mí me ha hecho gracia. No, y además es que un tío que está 6 años o 7 u 8 años con una persona y luego dice esa estupidez, y pues entonces ¿qué pasa? Que has estado 8 años, te han drogado, ¿no? Te han drogado y pues has estado así todos estos años. Sí. No sabía yo que Julio Iglesias había eixit ahí el tío sí, muy bien, un cavaller, ¿no? Es que el sex, ¿no? Es un truán. Y... No, mira, això em recorda una cosa que és de la setmana passada, però no la comentarem i paga la pena fer un emocionant record, perquè Marta va dir que 3.000 euros al mes, ¿no? Per el chocho volador. Ay, sí, es ¿no? verdad. Que es le verdad. parecien pocs diners. Es ¿no? verdad. Que le parecien pocs diners. I
Això me va recordar quan després de gravar el programa que eixa mateixa setmana havia eixit El que cobra Urdangarín de Cristina de Borbón, que no són 3.000 euros Son al mes. 7.000 o algo así. No, eren 25.000 ¿Al mes? al mes. Caramba. 25.000 al mes. Pero lo cobra, ¿por qué lo cobra? Eixa és la gràcia. Per què penses que ho cobra? Per haver-se menjat el marró. Teòricament és la compensació per divorci. Por la riqueza de las parejas. Exactamente. Para que vivas al mismo nivel de vida. Y vais a ir la noticia, parla de memoria, pero que quieren 25.000 euros, una barbaridad, era una pasta. Yo pensaba que sería como confidencialidad, de Bueno, no puedes decir nada. Se suposa que és per això, però clar, inclou Ya. tot. Imagino. No digues res i t'has menjat el marró. Vull dir. En la época de Bárbara Rey lo hacían de una manera un poco más Exactamente. grosera, con fondos reservados, y ahora pues lo hacen por lo legal. Pero No, és que es lo mismo. me han recordat ara en el sex, no? Pues estos són com Isabel Preso i Julio Iglesias, clarament conserven una molt bona relació perquè els convé. Hombre, evidentemente. Bueno, pues vamos a terminar el programa con nuestra recomendación cultural de esta semana, que además me voy a Sí, encargar yo. sabies dir que tenies un llibre superxulo, no? Bueno, súper chulo, ¿no? Yo tengo un libro y Un libro. vosotros Un libro. y la audiencia soberana juzgará si es súper chulo. El libro se llama El corazón del mundo y el autor es Peter Frankopan, y lo que primero que tengo que decir es que aunque el libro no sea súper chulo, el autor sí que es súper chulo. Porque el autor es un señor catedrático de Oxford y todo esto te imaginas la típica vieja gloria inglesa, tal, ahí saliendo, y sale un chulazo de 40 años ahí con la camisa entreabierta, ahí, con las solapas abiertas y mirando ahí retadora a la cama y dices, madre mía, pero esto... Es el Macron de Oxford. Sí, sí, es el Macron de Oxford, sí, efectivamente. El Macron de Oxford. Y entonces el Macron de Oxford hace pues una interpretación de la historia que a mí me pareció bastante peculiar, que es a lo que se refiere el corazón del mundo, que es decir, que el corazón del mundo es la zona que va de Oriente Medio a Asia Central, o sea, lo que va más o menos desde el creciente fértil del Líbano, luego la zona de Arabia Saudí y sobre todo hasta Irán y Afganistán, que esa zona es la zona en la que se han producido todos los intercambios comerciales importantes y de personas y de los grandes movimientos en el mundo, y que realmente la visión que tenemos de la historia eurocéntrica no tiene ningún sentido, que casi toda la historia ha sido una competencia por los recursos, por la preponderancia en esa zona. Entonces, claro, es un enfoque que es interesante y que es un poco forzado también, porque hace una interpretación de la historia universal desde la prehistoria hasta la actualidad, siempre con esa premisa. Entonces cuenta la historia de esa zona del mundo, pero sobre todo cuenta la historia de por qué es importante esa zona del mundo. Entonces está bien, pero al mismo tiempo dices, uy, aquí está chirreando un poco. Entonces, claro, ¿qué cosas cuenta? Pues, por ejemplo, lo que dice es que Europa pues siempre ha sido una mierda, porque ha sido un apéndice de Asia sin ninguna importancia, que su importancia solo llega con el descubrimiento de América, que hasta entonces era una cuestión absolutamente menor dentro de lo que era la esfera de intercambio, que esa esfera de intercambio siempre se daba en la zona de Asia Central y de Oriente Medio, que es donde se producen las primeras civilizaciones, pero también donde se produce el intercambio con la India, con China, con el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano es poderoso, y que en realidad hasta llegar el descubrimiento de América, Europa siempre está en una situación de postración. Cuenta cosas que a mí me parecen bastante llamativas. Por ejemplo, defiende a los mongoles. Y los mongoles están muy bien organizados, que todo muy bien, que vale que mataron a millones de personas, vale que arrasaron ciudades hasta los cimientos, pero que luego una vez terminaba, que eso solo lo hacían si se les oponían, que si no todo iba bien, y que si no se les oponían, pues que era una civilización realmente muy bien organizada, integradora, muy ¿no? burocratizada, muy novedosa, que lograba mantener un imperio gigante, inmenso, de prácticamente toda Asia y parte de Europa unido durante años, que luego cuando se desunió en varias hordas, ¿no? La horda de oro, pues que siguieron siendo bien organizados, y que en realidad pues que tienen muy mala prensa, pero también exagerada esa mala prensa. No, home, sí que és de veres que en termes estrictes d'imperi en extensió territorial... El más grande de la historia. És el més gran de la És història. incomparable, o sigui, sí, no, perquè l'espanyol en realitat... No, y no es tan grande, es que no es tan grande. No va a tindre mai un control de l'interior d'Amèrica. Y aún así, que aunque contaras casi toda Sudamérica menos Brasil, que era portugués, aún así no era tan grande. Es que no era un imperio tan vasto como el imperio mongol, y probablemente el imperio británico tampoco lo llegó. O sea que eso lo hacen en la Edad Media, cuando las vías de comunicación y las capacidades de un imperio de burocratizarse, digamos, son mucho menores. Luego también defiende, también, bueno, es una interpretación un poco singular, la peste negra, que también es algo que nos viene de Asia Central, porque viene de Asia Central, dice que en realidad tampoco estuvo tan mal. Pues dice, vale que murieron millones de personas, pero ¿y los que sobrevivieron? Los que sobrevivieron tenían salarios más altos, tenían riqueza mucho más repartida. Claro, los ricos tuvieron que empobrecerse porque tuvieron que pagar mejores salarios a la gente que sobrevivió a la peste. Sí. Entonces, hubo una redistribución muy importante de la riqueza después de la peste negra en Europa y en el mundo en general, que permitió revivificar la sociedad una vez se pasó el bache de la peste. Claro,
es un poco decir, bueno, pues si Putin pulsa el dedo, pulsa el botón, ¿no? Si pulsa el botón, los que queden, pues igual lo tienen mejor entre unos cuantos años. Yo estaba pensando en las teorías estas que salieron cuando el COVID bueno, como hay tanta sobrepoblación y demográficamente estamos muy envejecidos, el COVID lo ha tenido que hacer alguien como para equilibrar demográficamente. Lo ha regulado y además, ¿no? y esa visión se completaba y además muere sobre todo la gente mayor. que ya les toca. Entonces, claro, dices, bueno... Las pensiones. No, però això jo crec que ho varen comentar ja fa 3 o 4 anys així a la Palla Russa, no? El llibre d'un home que crec que en aquest cas és alemany, que es diu Walter Scheidel, que es deia The Great Leveler, ¿no? El gran sí, que decía que había como cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Que eran la guerra, la peste o las enfermedades. I que en general havien anat bé per a aconseguir igualtat. És a dir, que la igualtat s'havia aconseguit, els avanços cap a la igualtat gràcies a les grans guerres, no? Per exemple, a la Segona Guerra Mundial, o gràcies a la pesta. Vull dir, o sigui, que en aquest sentit que se llega a la gritaviar tranquilos, sobrevives, todo irá mucho mejor, tampoco está mal, sí. Si no sobrevives pues no irá mucho mejor, pero tú piensas, no seas egoísta, que a los que sobrevivan les irá mucho mejor. No, és més, podríem anar un passet més enllà i és explicar que malauradament amb la Covid o qualsevol malaltia ara la gent sobreviu massa per culpa de les vacunes i tal, que si no hi haguera això, no? Si aplicarem el model Díaz Ayuso, Suècia, Florida, no? Seria millor per a tots perquè s'aconseguiria ese efecte anivellador, ¿no? Bueno, el libro, terminando el libro, cuenta pues que el descubrimiento de América sí que supone un cambio y que sí que supone por fin que Europa se ponga al frente, porque Europa de repente abre rutas que no dependen de ese corazón del mundo y puede llegar a todas partes a través del mar, encuentra un continente nuevo y eso pues evidentemente supone cambios de alcance y deja un poco postrado a esa zona de Asia Central, de la India, que hasta entonces era muchísimo más rica que Europa. Es decir, hasta que llega el descubrimiento de América y durante unos cuantos años después no es Europa la zona más pujante económicamente del mundo, sino que es China, es la India, y creo que es en el siglo XVIII cuando se produce por fin el sorpaso, digamos, por parte de los europeos, que empiezan a controlarlo prácticamente todo. Y claro, y luego cuenta que cuando vuelve ese corazón del mundo otra vez a primer plano, cuando se descubre el petróleo. Claro, porque las fuentes de petróleo se encuentran inmensas fuentes de petróleo en Persia, en Irak, en Arabia Saudí, en toda esa zona, incluso también pues en el Cáucaso, ¿no? en el sur de Rusia, y vuelven otra vez a poner de manifiesto la importancia absoluta de controlar esas rutas para controlar las rutas del petróleo y el suministro de petróleo. Y la parte final del libro, que a mí me parece bastante interesante, sobre todo porque lo escribe un anglosajón, ¿no? Y en realidad esto es una historia que quiere reivindicar pues una visión neurocéntrica del mundo, es poner a parir pues tanto a los británicos como a los yanquis por su obsesión por controlar ese corazón del mundo para controlar el petróleo, pasando por delante de la opinión de las poblaciones, apoyando dictaduras, apoyando luego los problemas que les crea el apoyo a Israel, sobre todo a Estados Unidos, porque Estados Unidos, cuando el Imperio Británico ya está en recesión, ¿no? y Estados Unidos viene a sustituir al Imperio Británico como digamos la potencia occidental que quiere mangonear ahí, pues tienen mejor prensa que los británicos. Los británicos han apoyado todo tipo de dictaduras, han montado colonias, han abusado, han exterminado millones de personas en la India matándolos de hambre. O sea, los británicos ahí no tienen buena prensa, por mucho que hagan películas de James Bond para intentar aparentar lo contrario. Pero los americanos en principio tampoco, los yanquis tampoco tenían por qué tener mala prensa en un principio, pero el apoyo a Israel desbarata ante el mundo árabe pues cualquier intento de tener buena prensa, y luego por supuesto pues incurren en los mismos pecados que los ingleses. Sobre todo se centra en el caso del Shah de Persia, el Shah de Persia, todos los enormes abusos que comete sobre su población el Shah de Persia, el siniestro servicio secreto del Shah que se dedica a torturar y a matar a miles de personas durante su dictadura, y que Estados Unidos apoya a muerte al Shah porque es su principal aliado en la zona, y lo que termina el libro es el enorme desbarajuste que le causa a Estados Unidos perder ese aliado, porque pierde la posición, el puntal que tenía en toda esa zona, el acceso al petróleo, el acceso a las rutas comerciales, y en lugar de eso se erige un régimen hostil que es el de Irán, que sigue siendo un régimen hostil hoy por hoy, ¿no? Bueno, y el libro está bien, a mí me interesó, me pareció que a veces forzaba un poco la máquina. A mí me parece que con la peste pues quizás forzó un poco la máquina, la verdad, con lo de defender que la peste es buena después de todo. Los mongoles conmigo nunca habían tenido buena prensa, parece que con el sí, pero en fin, yo creo que es un libro recomendable, porque al menos da una visión pues que no es la habitual, ¿no? Y en ese sentido es interesante, y hay que decir que el Macron de la historia británica, pues bueno, pues también tiene un pase. No, de totes maneres, això em recorda un llibre que comentares tu,
de un historiador que era inglés també, que comentava com el poder al llarg de la història havia passat del món oriental al món occidental, ¿no? Y com havia anat fent això. Sí, era un enfoque diferente, pero también contaba lo mismo, que generalmente había estado volcado en Oriente hasta que con el descubrimiento de América va volcándose hacia Occidente y que ahora se está volcando hacia Oriente, que llegan a la misma conclusión, por motivos diferentes, però llegan a la misma conclusió. Però això que se sembla molt, no? I, o sea, i també he de dir, de totes maneres, que no entén la crítica al Regne Unit i als americans, perquè bueno, si el llibre... tan mandar, claro. Clar, si el llibre se fonamenta en la idea de esa es la clau de dominació... No, porque lo hace mal, porque o sea, lo que dice es que debería haber apoyado a las poblaciones en vez de a dictadores. Uy, pero es que... ¡Ay! Com els mongols. Hauríem d'haver fet com els mongols. Los mongoles, una vez estás de acuerdo con ellos, apoyaban a tope con las poblaciones que sobrevivían en ese aspecto y les integraban, les dejaban mandar. El problema de los ingleses es que no les dejaban mandar a las poblaciones. Llegaban a acuerdos con las élites de cada lugar, pero en realidad les daban las migajas y el resto se lo quedaban ellos. El que pasa es que jo, tots aquests anàlisis, que són el llibre que vaig comentar en el seu moment, ja que és, que diuen que ara ja ha tornat a canviar cap a Orient, no? I és de veres que hi ha molts elements que apunten en aquesta mateixa direcció. Sí, però igual és prematuro. No, com està Xina, o per exemple, si parlem de matèries primeres, tot el tema aquest de les terres rares, dels minerals estranys i bueno, tal. En España se descubrió, cuidadito, que en España, en Badajoz, parece que descubrió tierras raras en España. Cuidado. Però vull dir que... Hidrógeno, tierras raras, sol, solecito, más que más quieres. Sí. No, però vull dir que és de veres que tot això jo ho puc entendre, però jo crec que no compten un element que canvia molt estructuralment l'equilibri de poder, i és que existeix Amèrica, que existeix tot un continent que durant que fins 1492 o fins 1500 o fins 1600 quan se desenvolupa i tal, no sé què, bé, si vols no havia format part del joc i de la batalla, pero ahora yo creo sí. Que esto es un problema para Europa más que para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país que tiene 2 océanos en sus 2 laterales y alrededor tiene países que de ninguna manera pueden aspirar a convertirse en una alternativa de poder al poder de Estados Unidos en ese continente. Y es un continente inmenso controlado por Estados Unidos que siempre lo van a tener, siempre van a tener eso. Bueno, de fet, l'únic problema que tenen és que se'ls està descontrolant una miqueta Amèrica del Sud perquè els xinos intel·ligentment han invertido ahí. Están posant diners, ¿no? Sí, pero nunca se va a atrever nadie, porque si se atreve, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias, a desmarcarse del todo ahí. O sea, sí, bueno, però... De hecho, bastante desmarcados están, però molt desmarcats ja, tenen els seus motius, sí. Però vull dir, però que això, no, la posició hegemònica dels Estats Units la pot qüestionar, però no pot qüestionar el que, com dius tu, és que viuen supertranquils, tenen recursos, tenen de tot, no tenen seguretat. En cambio, el poder europeo se basa en una serie de ventajas que están perdiendo. Sí. Y la ventaja militar la han perdido ya, la ventaja económica la están perdiendo también, y además pues son muy dependientes del exterior, y luego la ventaja geográfica no la tienen, porque siempre han estado en desventaja, y entonces, claro, para Europa no pinta tan bien. Sí, no, está claro, ¿no? La crisis de Europa, ¿no? Marta, ¿nos tienes que dar algún contrapunto optimista? Exactamente. Wow. Es que yo tengo un problema y es que a mí me han educado mucho en criticar a los ingleses, como hace aquí el Macron inglés. Entonces, ya es que yo lo veo, o sea, yo en España sí que soy optimista, pero wow, o sea, el tema de Europa para las nuevas generaciones lo veo tan negro. O sea, ya yo, que probablemente tendré valores súper diferentes a vosotros respecto a la unidad de como unidad política, como el espacio geográfico, como tal. ¿En qué sentido? Sí, eso es muy interesante. O sea, sí, estás en contra de la Unión Europea. No estoy en contra, pero me parece que, o sea, me siento muy desvinculada de la Unión Europea. Bueno, sí. Es verdad que eso es diferente. Nuestra generación es multieuropeísta. Claro, es que para mí es el Erasmus y no me ha llegado casi nada más, y como encima, ya siendo consciente políticamente, he vivido todo el Brexit y he visto las consecuencias que ha tenido, es como... No sé, lo veo bastante negro. Sobre todo para la anterior era la salvación respecto de estar solos con la derecha española. Entonces, era como, bueno, más o menos la Unión Europea nos defenderá de la derecha española. Luego vimos que no era exactamente eso, ¿no? Pero es verdad que en su momento era el intento de modernizarnos, de vincularnos con Europa, etcétera. Y que luego, por ejemplo, pues aquí la extrema derecha, pues bueno, pero ves cómo está el panorama de extrema derecha en Europa. No sé, para mí está todo muy negro. No os puedo dar ningún punto... positivo entre eso, la guerra con Rusia, española, es que está todo fatal. El punt optimista és que, com som perifèria d'Europa, en el fons, no, vivim una miqueta a l'esguard d'aixes dinàmiques, ¿no? Perquè és de veres que Espanya, en el fons, la gran sort que ha tingut sempre en la història és que... Está lejos de todo. Exactament. Bueno, suerte para determinadas cosas, para otras no tanto. Pero yo creo que en general es más una sort. Por ejemplo, para el descubrimiento de América, que estaba muy bien posicionada para descubrir América. Sí. Y Portugal también, evidentemente. Bueno, solo cosas buenas, entonces. No, y per a les guerres mundials te les has evitades y això és una sort.
No, la segunda no fue una suerte. La segunda habría sido una suerte entrar. Ja, però, por las consecuencias sí. que habría tenido. Però imagina també el cost en vides que hauria sigut, etcètera. Vull dir, és que... Bueno, pero como nos ha explicado Peter exacte. Franco Pan, eso no siempre es malo necesariamente. Señor Franco. Claro. Bueno, tenemos que dejar. Muchas gracias por este. Bueno, tenemos aquí un toque pesimista que nos habéis dado y que el optimismo se basa en la irrelevancia de España como país. O sea, que también se puede uno agarrar a esto. Nos veremos la semana que viene otra vez por aquí. Bueno, muchas gracias. sí, sí podem arribar, perquè clar... Sí, pues más. Tots els que zona són fallera. valencians Se sabem intentarà, se que intentarà. arribar als estudis de Plaza Radio en la Semana Fallera... Si logramos llegar la semana que viene, aquí estaremos, que Sí. fieles a nuestra cita. Yo tengo que decir que en este programa he dicho que me siento desvinculada con el 8M y con Europa, pero no con las fallas. Porque Marta ha venido aquí a resignificar. Hay mucho que resignificar esta semana y Marta lo va a resignificar sin dejar un solo día. Pues nada, Marta, que resignifiques muy bien. Nos cuenta la semana que viene cómo ha ido o cómo está yendo. Andrés, que disfrutes de tu falla alternativa de barrios. Sí? Y yo seguiré edificando ninots mientras dure. Ah, ¿y esa se acaba ya? Bueno, sí, Están ya se acabats. quema. Pero yo, si me permitís, Se queman, se si me queman. permitís un último elemento pesimista, para niños de 3 años, ¿hasta qué punto es bueno que estén una tarde emocionados pintando cosas, haciendo un ninot y luego tirarlos en una pira, todo lo que han hecho para que se queme y para que vean cómo desaparece? No sé, me parece un Bueno, poco cruel. es el espíritu de las fallas. Pero tienen 3 años, Han igual. es un poco d'aprendre, han d'aprendre a patir des de... Claro, des de- valorar el esfuerzo. No, això ens permet recordar una cosa que en Twitter ens havien dit de per què us queixeu tant de fer ninots, tal, no sé què, si els podeu reutilitzar d'un any a un altre. No! No, porque se queman y desaparecen. O sigui que la gràcia és com Claro. diu Guillermo, Bueno, que... así mi hija aprende a llorar como buena fallera mayor. ¿No? Que hay que llorar cuando se quema la falla, pues que lo aprenda desde pronto. Bueno, pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a Irene y María por estar en el control técnico. Lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Adeu. Adéu.